Tomamos contacto con Gabriel Villalba Pérez desde La Paz, Bolivia, nuestro querido compañero, un abogado. Gabriel, muy buenos días. Sergio, Ronnie, te saludamos. Muy buenos días, Sergio, Ronnie, un gusto como siempre compartir con ustedes. Qué lindo, gracias Gabriel por tomarte este tiempo. Para nosotros es sumamente valioso ir arrancando de a poquito el año, ir recuperando las columnas, que la palabra lo dice, las columnas son los que sostienen realmente por ejemplo, una vivienda, una casa, o puede ser un proyecto, por ejemplo. Bueno, esto es un proyecto y las columnas son las que lo sostienen. Y la voz del indígena urbano es esa gran columna que sostiene con fundamento criollo para traernos información sensible. Y ahí paso a preguntarte, Gabriel, ¿cómo estás vos y cómo está Bolivia? ¿Cómo está Evo Morales? ¿Cómo está el pueblo boliviano? Bueno, sí, como tú muy bien lo has dicho, se valora muchísimo esta columna, el programa como tal, ya que es de los pocos medios internacionales que hacen seguimiento a lo que acontece verdaderamente en Bolivia y de cierta forma tratan de construir, enfrentarse a aquella prensa hegemónica que trata de imponer un discurso gubernamental oficial, ¿no? Que no es la realidad política, económica, social y cultural que vivimos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Pues se ha presentado, como lo decíamos en la anterior columna, un nuevo personaje vinculado al mundo empresarial. Él es un multimillonario allá en Estados Unidos, boliviano, Marcelo Claure, presidente, bueno, no, en realidad no presidente, ¿no? Es del grupo Baiza, que maneja todo el dinero más laureado del fútbol boliviano. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, sí. Repetime a qué se dedica Marcelo Claure, otra vez. Marcelo Claure es un empresario multimillonario boliviano cuyas inversiones están en el mundo del fútbol a través del grupo Baiza, el City Group, por ejemplo, que maneja también al Manchester City y al Miami, al Fútbol Club Miami, donde está Lionel Messi, por ejemplo, también al Girona de España y al Club Bolívar, ¿no? Su inversión en el fútbol. Tiene inversiones en el mundo de la tecnología también, y también es socio con sus empresas de algunos empréstitos relacionados con el litio, ¿no? Entonces, este multimillonario boliviano que durante los diferentes periodos de gobierno de Evo Morales, salía a decir que Bolivia es el mejor país de crecimiento económico, es donde las inversiones prosperan, que es el país donde el empresario se siente protegido, ¿no? Donde existe seguridad jurídica, donde se puede hacer negocios, que halagaba a Evo Morales indicando que se había crecido económicamente, se había conseguido soberanía económica también. Hoy sale este mismo personaje a decir, al estilo de dos personajes argentinos, ¿no? Al estilo primero de Milei, diciendo que él va a hacer todo para que no vuelva el socialismo y el comunismo a Bolivia, y que debemos tener libertad en Bolivia, y él va a mover todo para que incluso se reunió con todos los candidatos presidenciales para que el movimiento del socialismo nunca más vuelva a ser gobierno. Esa es la propuesta que tiene él, y a viva voz plantea también que Evo Morales estaría totalmente inhabilitado y que ha sido un dictador del socialismo y el comunismo, ¿no? Por otro lado, también trata de emular, compararse con Mauricio Macri, el expresidente argentino. ¿Por qué? Mauricio Macri también como hombre ligado al fútbol, presidente de Boca en su momento, Claure y además también Macri ligado al emporio mediático del Clarín, por ejemplo. Marcelo Claure trata de construir, si no es que ya construido esa estructura mediática vinculada también al mundo del fútbol con fines estrictamente políticos, lo que se denomina los outsiders, ¿no? Él se quiere presentar como el outsider de la política, plantear la solución a los problemas políticos y económicos de Bolivia, atacando y fustigando a Evo Morales. Dios mío, a ver, este multimillonario, fui tomando nota de algunos datos que me marcabas. Marcelo Claure es un nombre, tiene una empresa Baiza, ¿sí? Citigroup, bueno, maneja algunos clubes, invierte en algunos clubes, Bolívar, Girona de España, el Inter de Miami. Se metió con el litio, es un multimillonario. A ver, te pregunto, Gabriel,
este hombre permea, o sea, logra que su discurso llegue o surta algún efecto. ¿Por qué es preocupante que este hombre haya virado en el aire, ¿no? Porque me decías que durante los gobiernos de Evo Morales era proclive a felicitarlo a Evo y demás, y ahora cambió. ¿A qué Marcelo Claure le hacemos caso? ¿Al que celebraba la acción de gobierno de Evo Morales o a este? Bueno, es un Marcelo Claure ignorante de la política, hay que decirlo, y que además también ignora las leyes bolivianas e ignora todo el funcionamiento normativo legal de nuestro país. ¿Por qué? Porque en sus redes sociales, ustedes lo pueden revisar en su cuenta de Twitter, bueno, ahora X, o en su cuenta de Facebook también, lo buscan como Marcelo Claure, ha ofrecido una recompensa de $1 millón por la captura de Evo Morales, indicando lo siguiente, diciendo que ¿qué les parecería si ofrezco $1 millón por la captura de Evo Morales? ¿No le temblarán las piernas al gobierno de Luis Arce? Decía, ¿no? Esto señalando la orden de aprehensión que tiene Evo Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es un ignorante de la política? No solamente porque nunca estuvo vinculado al mundo de la bolivianidad, todos sus negocios los hizo desde Nueva York, es decir, no conoce la realidad boliviana, como primer punto. Como segundo elemento, es un ignorante de la normativa boliviana porque obviamente cualquier persona que ofrezca una cantidad de dinero por la captura, por la privación de libertad de otro ciudadano que no tiene sentencia ejecutoriada, que es como cualquier otro ciudadano, el caso de Evo Morales, pues comete el delito de apología del delito, instigación pública a delinquir en calidad de instigador, artículo 22 de nuestro Código Penal, y el delito de secuestro en grado de tentativa, ¿no? Entonces estamos hablando de esta calaña de personaje que se suma al círculo de políticos que atacan y fustigan todos los días contra Evo Morales. Bien, bien. A ver, Gabriel, explícame por qué es importante en esta etapa la aparición furibunda de Marcelo Claure. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con el gobierno de Luis Arce Catacora? ¿Por qué es importante señalar bien quién es a aquellos que nos están escuchando? Sí, es importantísimo la aparición de Marcelo Claure porque abierta y públicamente en diferentes medios de comunicación, también en sus redes sociales, ha referido que él, ¿qué es lo que haría él con el litio? Ha referido que habría que privatizar el litio y el otro 50%, propone un 50% de privatización y otro 50% de capitalización, es decir, lo que vivimos ya los bolivianos desde los 90 hasta los 2000 con las empresas estratégicas del Estado, ¿no? Esa venta de nuestras empresas estratégicas a precio de gallina muerta es lo que vuelve a plantear nuevamente Marcelo Claure, y también ha ido publicando todas y mencionando todas las entrevistas que ha tenido con, por ejemplo, Manfred Reyes Villa. Dice, me he reunido con Manfred Reyes Villa, compartimos la idea de liberar a Bolivia del socialismo y del comunismo, ¿no? Después refiere el ámbito de haberse reunido con Chi Yung-chu, otro candidato a la presidencia de Bolivia, opositor a Evo Morales y al movimiento al socialismo. Refiere haberse reunido con Tuto Quiroga, exmandatario también y ex vicepresidente del dictador Hugo Banzer Suárez, haberse reunido con otros políticos. Entonces abiertamente trata de influenciar en todo el bloque opositor al bloque nacional popular, todo el bloque opositor al movimiento al socialismo y a Evo Morales, ¿no? Entonces él obviamente quiere mover los hilos geopolíticos del litio en Bolivia. Quiere ser el magnate del litio y con ello disponer este recurso estratégico hacia capitales de su interés. Gabriel, y Luis Arce Catacora, ¿qué relación mantiene con Marcelo Claure? ¿Se dispone a favorecer estos negocios que pretende este señor? Luis Arce ha tratado de plantear a la Asamblea Legislativa Plurinacional 2 contratos con relación al litio boliviano, uno con una empresa rusa, Uranium, y otra con una empresa china, CMC. Ambas empresas disponen condiciones desfavorables para el Estado boliviano, disponen transferencias de tecnología casi nulas,
maximizan sus ganancias y minimizan los riesgos, y además tratan de ligarle toda la responsabilidad al Estado boliviano en caso de pérdida de este empréstito. Además, realizar concesiones de litio boliviano por 30 años a estas dos empresas, ¿no? Situación que se está debatiendo también en Bolivia porque es una violación flagrante a la patria y a los intereses estatales y a los intereses de estos recursos, de este recurso estratégico, ¿no? Es lo que se está cuestionando actualmente, se está parando en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que todo contrato de recursos estratégicos tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, no solamente lo dispone libremente el presidente acá en Bolivia. Entonces se está realizando también esa lucha por el litio y por tener una verdadera propiedad y una verdadera independencia sin injerencias con relación a la producción de las baterías de ion litio aquí en Bolivia, que está moviendo la matriz energética a nivel global. Y en otro ámbito, Gabriel, me queda claro entonces la preocupación de que aparezcan este tipo de personajes, ¿no?, que inciden fuertemente en el ámbito político, que vienen de el empresariado, que son, como le llamamos nosotros aquí en la Argentina, el poder real, ¿no? El poder real tras bambalinas, haciendo sus negocios e influenciando en la política para justamente potenciar esa avaricia que tienen, incluso hasta cambiando de discurso en el aire, no tienen ningún problema, ningún empacho en hacerlo. En paralelo, ¿cómo está el movimiento al socialismo? Si es que la sigla sigue representando al pueblo boliviano que acompaña a Evo Morales hacia la victoria. Y la segunda pregunta es, tenemos elecciones este año, ¿no? Así es. Indudablemente la sigla ha sido arrebatada por el gobierno. La sigla del Movimiento al Socialismo actualmente se encuentra en manos de Luis Arce Catacora, David Choquehuanca y dirigentes prebendales que se han vendido a los intereses mezquinos del gobierno de Arce y Choquehuanca. No saben qué hacer con la sigla, ya que se han quedado con la sigla pero sin las bases, sin las organizaciones reales, sin el capital político verdadero. Por ende, han tratado de coquetear con Andrónico Rodríguez, han tratado de decir que es el sucesor, de que se tiene que presentar a la presidencia con la sigla del MAS, pero evidentemente Andrónico Rodríguez, el presidente de la Cámara de Senadores, además hechura de Evo Morales, no se va a prestar pues esa clase de juegos mezquinos, no se va a ir al equipo perdedor de los traidores, ¿no? Han tenido una última conferencia de prensa de manera conjunta, todo el Pacto de Unidad, las organizaciones sociales representadas por sus dirigentes en la ciudad de Cochabamba, específicamente en la Ucayñe, de manera conjunta Evo Morales con Andrónico Rodríguez, indicando que el único candidato por el bloque popular es Evo Morales y que Andrónico Rodríguez acompañará ello con las determinaciones que así se asuman, que él no es candidato de absolutamente nada y que tampoco tiene coordinadores departamentales, ni mucho menos, y que su compromiso está total y plenamente respaldando a Evo Morales Ayma, ¿no? Esto ha cerrado un ciclo de la estrategia gubernamental que se quería hacer de distanciar, dividir, combatir o hacerlos enfrentar a Evo Morales con Andrónico Rodríguez. Se termina ese siglo, obviamente algunos resabios todavía quedan, pero es claro que el Bloque Nacional Popular va a ir con una alianza política, no va a ir con la sigla del MAS. La sigla del MAS se va a quedar con los traidores, y con el paso de los años se espera, después de estas elecciones de agosto de este año, pues se pueda realizar congresos orgánicos y nuevamente recuperar aquella sigla del Movimiento al Socialismo que responda a los intereses del Bloque Nacional Popular. ¿Para qué fecha está pautada? No sé si ya existe una fecha de estas elecciones presidenciales. Sí, tenemos para finales de agosto, según el calendario electoral, y se estaría preveyendo también una eventual segunda vuelta, esto contempla el calendario electoral, para mediados, específicamente 18 de octubre, tal cual fueron las anteriores elecciones generales en Bolivia, ¿no? Entonces tendríamos un proceso de primera vuelta electoral en agosto, finales de agosto, y un proceso de segunda vuelta en octubre. Una segunda vuelta sería catastrófico para el movimiento popular. ¿Por qué? Porque en esa segunda o eventual segunda vuelta se unir. Claro, se unen, la derecha se une. ¿Te perdí, Gabriel? A ver, sí, estamos.
Sí, justo se cortó cuando nos decías que la segunda vuelta sería perniciosa a los fines de lograr la tan ansiada victoria del espacio popular en Bolivia, porque claro, se te unen todos en la segunda. Claro que sí, a la cabeza de Luis Arce Llido haciendo esas negociaciones con Manfred Reyes Villa, Eva Copa, Tuto Quiroga, con el propio Marcelo Claure, con el propio señor Chi Yung Chu, el ciudadano coreano-boliviano que también se va a presentar a las elecciones. Entonces, un montón de alianzas de la derecha rancia, ¿no? De esa derecha que gobernó el país en la larga noche neoliberal. Sería el futuro de Bolivia en una eventual segunda vuelta. A ver, Gabriel, Lula da Silva, incluso Argentina, Cristina Fernández y demás, han pergeñado, ¿no?, estrategias para, la verdadera vocación de poder, ¿no? Es decir, cómo llego realmente a enfrentar a la derecha y ganarle. Y en muchos casos, la experiencia en Argentina nos lo indica que fue así, se eligió a un Alberto Fernández que era, digamos, no sé, quien podía articular, unir o traer algunos sectores que eran, que le negaban a Cristina Fernández la posibilidad de sentarse a una mesa. Y bueno, y finalmente entendemos que se logró esa unidad que nos llevó a la victoria. Después no nos sirvió para gobernar. En el caso de Lula da Silva, Dilma Rousseff, también han optado porque el PT lograra acuerdos con algunos sectores de derecha moderada, ¿no? Como fue el caso de Alberto Fernández, por ejemplo, por citar ejemplos. Lograron la victoria, pero a mí me late que uno después termina rengueando. ¿Existe la posibilidad de que Evo y su equipo estén tirando líneas con esos porcentajes del chino, el coreano que está allí y demás, y que puedan, en caso de segunda vuelta, tentarlos para que conformen una mayoría junto a Evo? Lo que estamos viviendo lamentablemente en Bolivia es que todos y cada uno de los candidatos de opositores a Evo Morales y opositores al bloque popular tienen discursos abiertamente antievistas, fustigan todo el tiempo contra Evo Morales. Por eso el temor de una eventual segunda vuelta, porque todos, lo único que les une es que desprecian y odian a Evo Morales, Jaime, y no quieren que Evo Morales vuelva al poder, ¿no? Entonces el margen de alianzas queda un poco vacío o sin posibilidades entre el bloque popular verdadero, ya que todos los políticos tradicionales que se van a presentar a las elecciones pues tienen ese discurso antievista, ese discurso contra Evo Morales, ese discurso incluso en muchos casos racista y clasista, ¿no? Entonces vivimos esa situación con bastante preocupación. Bien, la última, Gabriel, agradeciéndote tanto este tiempo, ¿con cuánto se gana en primera vuelta? ¿Qué porcentaje hay que alcanzar y qué distancia hay que tener con el segundo? Bueno, se gana con un margen de 10 puntos porcentuales del primero con relación al segundo y un porcentaje mayor al 40%, ¿no? Entonces, por decirte, si el movimiento al socialismo o en este caso la alianza de Evo Morales lograría un 45% y la otra fuerza inmediata, el segundo, sacaría un 30 o 25, inmediatamente ya se gana en primera vuelta, ¿no? Entonces se debe tener esos cálculos también sobre la mesa. Bueno, ese volumen de votos se estipula que podría llegar a tenerlo, podría llegar a reunirlo Evo Morales y podría dar un batacazo en primera vuelta. Sí, sin lugar a dudas, podría ser bastante posible, bastante viable, en función también a la selección de los candidatos a diputaciones y al Senado, ¿no? A la Asamblea Legislativa Plurinacional. El voto que puede sumar, lo que tú hacías mención hace un momento, con quién podría aliarse Evo Morales, no podría aliarse con nadie. Entonces su forma de conquista del voto sería proponiendo buenos perfiles para el Senado, buenos perfiles para diputados, cosa que arrastren votos de otros nichos a los cuales el movimiento al socialismo difícilmente puede llegar, por ejemplo en las ciudades o en las capitales de departamento, ¿no? Entonces esa va a ser la estrategia, creo yo, y la selección de candidatos va a ser sumamente importante para ir consiguiendo esta cifra anhelada. Bien. Gabriel, ¿te tendremos como candidato alguna vez? No depende de mí, ¿no? Depende de
de los compañeros, depende de Evo Morales, depende de toda la gente que pues ve el trabajo también. O a uno, por supuesto, no puedo decir que no se añora eso, por supuesto, uno es sincero con sus convicciones, principios y también con el de los compañeros, y lo digo abiertamente. Sería algo que me encantaría, ¿no? Pero también considero que yo soy un soldado del proceso de cambio y voy a estar en el lugar donde se me precise. Bien. Sea en el legislativo, sea en el ejecutivo, sea donde se disponga, ahí estaré, porque es desde donde se precisa y se trabaja, ¿no? Desde el espacio donde uno le toca. Te felicito, así hay que verlo. Te mando un fuerte abrazo, Gabriel, aquí con Ronnie. Gracias por este tiempo que nos has dado. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto compartir todo este tiempo con ustedes y bueno, a la espera de la siguiente semana para tenerles más noticias también de lo que acontece aquí en Bolivia. Un gusto como siempre compartir con ustedes, gracias. Gracias, fuerte abrazo. Gabriel Villalba Pérez con nosotros, es analista político en Bolivia, en La Paz, trayéndonos información que es necesaria porque el todo es lo importante, la geopolítica es importante. ¿Qué pasa en los países de América del Sur, que es nuestro bloque político? ¿Qué pasa en la Argentina? Naturalmente, claro que sí. ¿Qué pasa en la provincia de Misiones? Pero la alta política, decía el general Perón, es la geopolítica. Y lo que pasa en Bolivia nos pasa a nosotros de alguna manera. Por eso es importante. Y ustedes escucharon la persecución que hay, el hambre, ¿no? de tener la cabeza de Evo en una bandeja. Bueno, tendrán que discutirlo con el pueblo boliviano, que sabrá cuidarlo y sabrá llevarlo a la victoria. Ese es nuestro deseo más ferviente.